perjuicios a su familia, que expusiera a prostitución o mendicidad a su cónyuge o a sus hijos, etcétera, ¿verdad? En este caso, cuando el juez resolvía y autorizaba el divorcio que había pedido con una causal determinada, la ley establece que el cónyuge inculpable, es decir, que el cónyuge que no dio lugar a esa causa de divorcio regulada en la ley, tiene derecho a percibir pensión alimenticia. Pero que esta pensión alimenticia se puede acabar cuando este cónyuge contraiga nuevo matrimonio. Supongamos que el esposo intentó matar a la esposa. Se divorcia y al momento de declarar el divorcio, el juez declara que el marido o el exmarido está obligado a prestar pensión alimenticia a su exesposa. Luego de 2 años, la exesposa quiere contraer un nuevo matrimonio con otra persona. A partir de ese momento en que la exesposa contrae un nuevo matrimonio, ahí termina esa obligación del exmarido de darle pensión alimenticia. ¿Está clara la extinción de derechos y obligaciones? Adelante, Jacqueline. Licenciada, la consulta. En el caso que usted indicaba, la otra persona le dice algo al cónyuge. O sea, no sé si entendí bien si es cuando la otra persona es causante de ese divorcio o también aplica cuando es voluntario. Su micrófono. Perdón, gracias. Les decía a Jacqueline que lo que sucede es que hoy en día ya se regulan 2 formas de divorciarse. Por mutuo consentimiento, que es cuando las personas están de acuerdo en separarse, solo esperan 1 año para divorciarse, ya se pueden separar. Y el segundo caso es alegando o invocando una causal. Se invoca una causal cuando uno de los 2 cónyuges no quiere divorciarse, ¿verdad? Las causales pueden ser infidelidad, pueden ser que uno de los cónyuges tenga impotencia y no se lo haya dicho al otro cónyuge, que uno de los cónyuges cometa delito contra el otro cónyuge o contra los hijos, etc. Esa era la única forma antes, ¿verdad? Invocando una causal. Entonces, se le denominaba cónyuge inculpable al cónyuge que no dio lugar a la causal. Por ejemplo, si en un matrimonio la esposa le pidiera el divorcio al esposo invocando que le fue infiel, cuando el juez declara con lugar ese divorcio, el juez declara que la esposa que no dio lugar o que no tuvo la culpa, que no cometió esa causal, tiene derecho a recibir pensión alimenticia. ¿Sí? Y esa pensión, el ex esposo se la va a tener que pagar en forma vitalicia, salvo que la esposa contraiga un nuevo matrimonio. Al momento de contraer un nuevo matrimonio, en ese momento se extingue esa obligación de pagar pensión alimenticia. Ahí se está extinguiendo el derecho que ella tiene a recibir esa pensión y la obligación que tiene el exmarido a pagarla. ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí comprendí, gracias. Para servirle, Cindy López, Daniela, Diego, Alan y luego Mercedes. Licenciado, buenas noches. Buenas Con una noches. consulta, esto lo podemos aplicar con ambos géneros, o sea, se puede ser como que el esposo le pague a la esposa y la esposa Sí. se lo pague al esposo. Sí, igual que los alimentos. Son El dudas, esposo gracias. puede mandar a la esposa el pago de pensión alimenticia para los hijos. No es común, Ok, gracias. pero la ley no restringe.
no restringe el género masculino o femenino, sino que es parejo. Sí, así como Se aplica por igual, perdón. Sí, así es. Hombre o mujer. O sea, padre, madre, esposo, esposa. Daniela, Licenciado, mi pregunta es, en caso de que la mujer no pueda procrear hijos junto a su esposo, ¿el esposo la puede demandar y obtener pensión alimenticia si en caso ganara más? no es que no va tanto a quién gana más o quién no gana más. Si, por ejemplo, usted, a sabiendas que no podía tener hijos, contrae matrimonio con su esposo y no le dice nada, la ley establece que ahí se cometió un vicio al consentimiento porque usted lo engañó. De esa cuenta, él, al momento de enterarse, sí podría demandar y pedirle el divorcio. Y le podría solicitar al juez que usted le pague pensión alimenticia. Porque él no dio lugar a esa causal, ¿verdad? Ahora, Y en caso contrario, que usted diferente, comentó que si por infidelidad, si la mujer no tuvo la culpa, ¿cómo aplicaría ese caso, licenciado? es lo mismo, es lo mismo. Vean, el tema no son las causales del divorcio, ¿verdad? No nos perdamos, pero es lo mismo. En general, el cónyuge que no originó la causal de divorcio tiene derecho a que se le pague pensión alimenticia. Ya será el juez el que la va a decidir, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Había pedido la palabra Mercedes, Alan y Diego. Licenciado, buenas noches, gracias. Fíjese que la compañera ahorita solventó usted la misma duda que yo iba a hacer la pregunta, licenciado, gracias. Muy bien, está bien. Alan y luego Diego. Sí, me surge una duda. Por ejemplo, en el caso este de que un hombre tiene que dar pensión hasta que la mujer se case, ¿eso tiene que celebrarse y emitirse un acta matrimonial? ¿O se puede demostrar que esa persona ya lleva, qué sé yo, 5, 10, 15 años y ya se considera como unión de hecho, ¿Ya se considera qué, perdón? como una unión de hecho? No, estamos mezclando cosas, Alan. No tiene nada que ver la unión de hecho con la pensión del cónyuge inculpable. Son cosas diferentes. Diego, Licenciado, mi pregunta es similar a la de Alan. O sea, en este caso, eh, cuando, cuando existe el divorcio y está, ¿cómo explicarle, licenciado? Eh, el cónyuge tiene obligación de pagarle pensión a la esposa en este caso. Si en este caso la esposa se tiene unión de hecho con otra persona, pero no ha contraído matrimonio, ¿todavía existe la extinción? si la unión de hecho se declaró legalmente, sí. Lo que pasa, Diego y Alan, es que generalmente se tiene el falso concepto de que unión de hecho es irse a vivir con su pareja. Eso no es unión de hecho. Eso es juntarse. Ok, licenciado. Legalmente la unión de hecho debe llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Haber vivido pública, constante y continuamente por más de 3 años con su familia y haber llenado los mismos fines del matrimonio, ¿verdad? Procrear hijos, educar, etc. Muy bien, Ahí se licenciado. tiene que declarar la unión de hecho ante un notario o ante un funcionario. Unión de hecho no solo es juntarme con mi pareja y ya estamos unidos. Tiene que haber una declaración y el cumplimiento de requisitos. Muy bien, licenciado. Pero sí aplica lo mismo que al momento en que ella se una legalmente, ya podría extinguirse esa obligación. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Adelante. Alan, Alfredo, Stephanie y Freddy. Alfredo.
Licenciado, usted hablaba de la extensión de derechos como papás, ya viviendo directamente en familia, pero también la extensión de derechos cuando un padre ya fue demandado por su esposa por manutención, ¿verdad? Entonces ahí sí aplica la extensión de obligación de parte del papá cuando ya cumple la mayoría de edad En todos los casos, automáticamente su hijo cumple la mayoría de edad, se extingue la obligación de los padres. Ahí estamos. Gracias. Para servirle. Stephanie. Buenas noches, licenciado. La duda que yo tengo es, por ejemplo, si los hijos, un juez los otorgara con el padre, de igual manera la madre tiene que seguirle pagando como que la manutención al papá de los niños, digamos. Sí. Y para la mujer también aplica de que si no cumple, hay Se va presa. cárcel, me imagino. Ah, ya entiendo. Para ambos. Y la manera de salir, ya, es lo mismo. La única Ok. manera de salir por ese tipo penal se llama omisión de asistencia económica. Y la comete aquel padre. Cuando hablo de padre, es un término sociológico, ¿verdad? O sea, aplica hombre, mujer, padre, madre. Aquel padre que no cumpla con la obligación de prestar alimentos. Tanto puede irse preso el padre como la madre. Y la única forma de salir es pagando las pensiones atrasadas que debe, pagando la presente y garantizando las futuras. Ah, ya entiendo, licenciado. Muchísimas gracias, muy amable. Para servirle. Freddy. Ya vieron, por eso paguen. No, mi Adelante, duda Freddy. es en el área de la transmisión, donde dice compraventa y donaciones. A mí no me quedó muy claro. En el caso de donaciones, ¿viene siendo como una herencia? Similar. La donación es el contrato por medio del cual una persona traslada la propiedad de un bien a nombre de otra en forma gratuita. En el caso de la compraventa, usted paga por el vehículo. Sí, o sea, a usted le entregan el vehículo y usted entrega dinero. Hay una contraprestación. En el caso de la donación, no hay una contraprestación. Ok, licenciado. Es por ello que cuando hay una casa de por medio que, digamos, en este caso de un matrimonio y es producto de una donación, esta casa no viene a poder pelearse en determinado momento si hubiese un divorcio, ¿verdad? No es por eso, sino es por el hecho de que la ley claramente establece que cuando hay algún divorcio, los bienes que han sido obtenidos por donación o por herencia no entran a liquidarse en el patrimonio conyugal. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Ya nos pasamos a clase de civil, ya vieron. Con tal y no se pierdan. Jacqueline. Nick, disculpe, otra consulta. Es que hablando del mismo tema, en este caso, por ejemplo, yo me casé y la otra persona es la que me da a mí la manutención, por decirlo así, porque no sé si está bien empleado el término, pero supóngase, él se casa, eso también se podría tener en el contexto de extinción. O sea, ¿sí terminaría él de pasarme a mí la manutención? No, aplica nada más cuando usted, que fue la persona que no dio lugar al divorcio, o sea, que no cometió la causal del divorcio, se casa. O se declara legalmente la unión de hecho. ¿Pablo? Gracias. Solo con una consulta, licenciado. Una consecuencia jurídica, por ejemplo, que el menor tenga alguna discapacidad, por así decirlo, se modificaría, ¿verdad? ¿Qué se modificaría? O sea, por así decirlo, habrían como que nuevos derechos para el menor, ¿no? No, o sea, en este caso el menor sigue teniendo los mismos derechos, derecho a un hombre, derecho a alimentos, derecho a tener un domicilio, etc. Los derechos son los mismos.
Ahí Son ya derechos tiene derecho a adquiridos. la educación, derecho a la salud, independientemente de su condición. Pero, por ejemplo, a los 18 años culminaría esto, ¿no? ¿O sería hasta su fallecimiento? No, o sea, en este caso, sí, al momento de adquirir la mayoría de edad, los padres quedan liberados. Distinto es que luego de haber cumplido la mayoría de edad, se declara el estado de interdicción. Se declara el estado de interdicción cuando una persona no es capaz de adquirir derechos y ejercerlos por sí mismo, ¿verdad? O adquirir obligaciones y cumplirlas por sí mismo. Pero eso ya es harina de otro costal. Y ahí sí los voy a entender. Ok. Bien, Stephanie, y continuamos. Yo ya había dejado la mano levantada y que ahorita la bajo. Muy bien. Vean, por ejemplo, acá Alfredo plantea un ejemplo que es bastante claro. Dice, otro ejemplo de extinción de derechos puede ser cuando un trabajador comete una falta grave dentro de su trabajo. Sí, cuando un trabajador comete, por ejemplo, delito contra la empresa, contra su patrono, este trabajador va a ser despedido. Y automáticamente, al cometer un delito contra la empresa o contra su patrono, se extingue la obligación que tiene el patrono o que tiene la empresa de pagar la indemnización. Ese sería otro ejemplo. Bien, solo vamos a continuar porque todavía falta un poquito y si nos queda tiempo, con mucho gusto resolvemos las dudas. En el caso de las consecuencias jurídicas o de derecho, estas se materializan a través del deber jurídico o del derecho subjetivo. Ya dijimos que el supuesto jurídico se materializa a través del hecho jurídico y el acto jurídico. En el caso de las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, estas se materializan o se hacen efectivas porque se encuentran previstas en la norma a través de un derecho subjetivo o un deber jurídico. En este caso, el derecho subjetivo regula la posibilidad de que la misma norma le permita a la persona hacer algo o dejar de hacerlo, exigirle a otro sujeto que cumpla su obligación. Mientras que el deber jurídico no es otra cosa más que una obligación. Esto quiere decir que si nosotros realizamos o hacemos efectiva la conducta que prevé la norma, el resultado o la consecuencia de haber realizado esa conducta va a ser que la norma reconozca un derecho o reconozca una obligación. Un derecho que puede o no realizarse y una obligación que tenemos que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, el patrono que despide a su trabajador sin justa causa está, en este caso, está obligado a pagar pensión alimenticia. Perdón, ya se me mezclaron los ejemplos. Está obligado a pagar indemnización universal. ¿Sí? Ya la misma norma le permite al trabajador que le cobre o que no le cobre. Ahí está reconociendo un derecho subjetivo. Ahora bien, si yo compro, si por ejemplo, si nosotros vamos al súper a comprar carne, a comprar gaseosas, a comprar galletas, a comprar pastas, automáticamente tenemos que pagar el impuesto. ¿Sí? No nos preguntan si queremos pagar con IVA o sin IVA. Cuando nos cobran, el cobro lleva implícito el pago del producto y el impuesto. Ahí vemos cómo al realizar la consecuencia, al realizar el supuesto, perdón, esto puede derivar en un derecho subjetivo o en un deber jurídico. Hasta acá llegaríamos con las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho. ¿Hay alguna duda específica del tema consecuencia jurídica o consecuencia de derecho? Ninguna. No, licenciado, gracias. Bien. Ustedes ven en pantalla ya la estructura de la norma, pero un poquito más desarrollada, ¿verdad?
Ya no solo el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. A esta estructura de la norma le conocemos como enlace jurídico normativo. La norma jurídica está conformada por el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Si ustedes ven en pantalla, el supuesto jurídico se puede realizar a través de un hecho o de un acto jurídico. Y la consecuencia de derecho se puede llevar a la práctica a través de un derecho subjetivo o de un deber jurídico. Si yo realizo la conducta que la norma prevé, automáticamente se producen las consecuencias o los resultados previstos en la norma. Si la persona no cumple automáticamente o espontáneamente con esa consecuencia de derecho, la norma le hace un recordatorio. Le hace un recordatorio en cuanto a que tiene que cumplir esa obligación o que puede ejercer ese derecho. A eso le conocemos como sanción. Ya también más adelante vamos a hablar largo y extendido de la sanción. Si no se cumple la sanción que la norma ha establecido, ya se regula la coacción. Es decir, la norma regula el cumplimiento forzoso de esa consecuencia jurídica. ¿Sí? Eso es la estructura de la norma. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros hablamos de la estructura de la norma o del enlace jurídico normativo, necesariamente tenemos que hablar de la ley de causalidad jurídica. ¿Qué es la ley de causalidad jurídica? Ahora se los coloco en pantalla. La ley de causalidad jurídica establece que no hay consecuencia de derecho sin supuesto jurídico. Eso quiere decir que para que se materialice o para que se haga efectiva una consecuencia de derecho, previamente se tuvo que haber realizado el supuesto jurídico previsto en la norma. Yo no le puedo imponer como juez sanción de 15 a 40 años a Alfredo. Si Alfredo no ha matado a alguien. Necesariamente Alfredo tuvo que haberle dado muerte a una persona para que se le pueda imponer esa consecuencia jurídica, ¿verdad? Que en este caso es la sanción de 15 a 40 años. Necesariamente tiene que haberse realizado la previsión hipotética prevista en la norma para que se produzca la consecuencia jurídica. Es un requisito necesario e indispensable. Ahora bien, existen dos tipos de relaciones causales jurídicas. La relación causal contingente y la relación causal necesaria. En el caso de la relación causal contingente, esta puede darse o puede no darse. Pueda que suceda o pueda que no suceda. En cambio, en la relación causal necesaria, esta obligatoriamente se da. ¿Sí? Es decir, la contingente puede producirse o no, mientras que la relación causal necesaria se produce independientemente de la voluntad de la persona. Bien, en cuanto a la relación causal contingente, existen dos tipos de relaciones. Les vamos a poner la pantalla donde está el enlace jurídico normativo. La primera relación causal contingente existe o está presente en la materialización del supuesto jurídico. ¿Cómo dijimos que se materializaba el supuesto jurídico? A través de un hecho jurídico o un acto jurídico. La primera relación causal contingente se encuentra en la materialización del supuesto jurídico. ¿Por qué? Porque la existencia de una norma no determina que ésta se realice. El legislador puede regular o normar alguna conducta, pero con el simple hecho de que la norma exista o que el legislador haya regulado determinada conducta, esto no implica que la norma se cumpla. Por ejemplo,
el tipo penal de homicidio, ¿verdad? No porque la norma regule el homicidio, yo voy a tener que matar a alguien para hacerla efectiva. ¿Sí? La norma puede darse o puede no darse. La conducta puede cumplirse o puede no cumplirse. Por eso se dice que es una previsión hipotética, porque lo que hace el legislador es que se anticipa, se adelanta y regula hacia el futuro. La segunda relación causal contingente se encuentra presente en la materialización de la consecuencia de derecho. Vamos de nuevo al esquema. ¿Cómo dijimos que se materializa la consecuencia de derecho? Se materializa a través del derecho subjetivo, en este caso su ejercicio, y el deber jurídico, su cumplimiento. ¿Por qué en la materialización de la consecuencia de derecho se da una relación causal contingente? Porque con el simple hecho de que la norma jurídica regule un derecho subjetivo a mi favor, no implica que yo lo ejercite. O con el simple hecho de que regule una obligación a mi favor, una obligación en mi contra, perdón, no siempre implica que yo la cumpla voluntariamente. La norma puede regular un derecho subjetivo y yo puedo decidir si lo cumplo o si no lo cumplo, si lo ejercito o si no lo ejercito. Y en el caso del deber jurídico, si yo no lo cumplo, el mismo derecho regula los mecanismos coactivos para que yo lo cumpla. Por eso es contingente, ¿verdad? Porque puede darse o puede no darse. Si regula un derecho subjetivo, yo puedo cumplirlo o puedo no cumplirlo. Y si regula un deber jurídico, en caso de que no lo cumpla voluntariamente, la misma norma me obliga a cumplirlo. También regula una relación causal necesaria. Dijimos que la necesaria debe darse sí o sí. Esta relación causal necesaria se encuentra presente, se materializa o existe entre la realización del supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizarse el supuesto previsto en la norma, al momento de realizarse la conducta prevista en la norma, automáticamente se produce la consecuencia jurídica. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Se realiza el supuesto, automáticamente se produce la consecuencia de derecho. Y esta es la relación causal en la norma jurídica. Repito, la relación causal contingente puede darse o no, y la necesaria sí debe darse. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No estamos bien, Lee. Todo claro, Lee. Todo claro, licenciado. ¿Seguro que estamos bien? Licenciado, tal vez un ejemplo de la relación causal contingente, ¿cuál sería? La que puede darse o no puede darse. Así es. Por ejemplo, en homicidio. La norma jurídica de homicidio regula que quien diere muerte a alguna persona será sancionada con prisión de 15 a 40 años. La norma está regulando un supuesto jurídico, ¿verdad? En este caso, un acto jurídico. Pero por el simple hecho de que la norma prevea esa conducta, no implica que se tenga que realizar. En el caso de la segunda relación contingente que se da en la consecuencia de derecho, el ejemplo que les había colocado. El patrono que despide a su trabajador sin justa causa está obligado, de conformidad con la ley, a pagar indemnización universal. En este caso, la norma está regulando un derecho a favor del trabajador que ha sido despedido sin justa causa. El trabajador decide si le cobra o si no le cobra a su patrón.
¿sí? Y en el caso de la relación causal necesaria, que implica que al realizarse el supuesto jurídico, automática y necesariamente se produce la consecuencia de derecho, aquí podríamos poner el ejemplo del pago del impuesto, ¿verdad? Si yo compro una casa, tengo que pagar el impuesto por esa casa. Si yo compro un carro, tengo que pagar el impuesto por el traslado de ese carro. Si yo compro un vehículo adicional, tengo que pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Al momento de realizar la acción, la conducta o el supuesto, automáticamente se produce la consecuencia. ¿Estamos ahí, Alfredo? Ya, claro, licenciado. Bien. Lo vamos a dejar por aquí hoy, mis queridos amigos. Vamos a continuar la siguiente clase. Para la siguiente clase, por favor, yo les voy a estar compartiendo. Espero hacerlo mañana. Si no lo puedo hacer el día de mañana, lo voy a hacer el día miércoles, en el transcurso de la mañana. Les voy a compartir el Código Civil. ¿Sí? Lo voy a bajar de InFile para que ustedes lo tengan, la última versión actualizada. Y, por favor, tengámoslo a la mano. Pues si no podemos tenerlo físico digital, ¿verdad? Porque es muy extenso. Vamos a ver la siguiente clase, ya los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Y el primer concepto del cual vamos a hablar es de la persona. Vamos a hablar de la persona, cuáles son los puntos de vista de estudio de la persona, cómo surge el concepto jurídico persona, cómo se regula en el derecho guatemalteco. También vamos a hablar de la persona jurídica individual y de la persona jurídica colectiva. Cuando hablemos de la persona jurídica individual y colectiva, vamos a hablar un poquito sobre los atributos de la personalidad, ¿verdad? Nombre, capacidad, domicilio, estado civil, patrimonio, etc. Para eso nos va a servir el Código Civil. Por lo tanto, es necesario e indispensable que lo tengamos a la mano. Como yo sé que no se puede comprar tan fácil, ¿verdad? Por temas económicos o por temas de logística, en irlo a comprar a algún lado, yo se los voy a subir a Classroom de nuestra sección para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener a la mano. De la misma manera, para aquellas personas que se van a realizar el examen de recuperación con su servidor, recuerden que en el calendario de cursos que se publicó en la página de la facultad y en el calendario de cursos que yo les compartí a través de Classroom, que es el mismo, ahí aparece el código de Classroom al cual deben ingresar para realizar esa retrasada. La retrasada va a ser el 4 de agosto a las 8 p.m. Si ustedes se percataron en el Classroom de la retrasada, yo les compartí los materiales de estudio que voy a evaluar para el examen de recuperación. Es un resumen, prácticamente esos materiales son un resumen de todos los temas que vimos en el semestre, ¿verdad? Un material es de 16, 17 páginas y el otro es de 7 páginas. Esto para que no tengan que estudiar todo y de esa forma poderles apoyar en su estudio. De la misma manera, yo les voy a indicar el día jueves antes del examen o el mismo día viernes que envíen su boleta de pago, la que generaron, y el comprobante de pago, son 2 documentos, al correo del curso. Yo les voy a indicar en qué momento deben enviarlo. La recomendación es que por favor paguen las retrasadas antes de los exámenes. ¿Sí? Es decir, si ustedes tienen que realizarse un examen mañana, lo ideal es que la pagaran hoy, ¿verdad? Que toda retrasada se pague antes. Porque generalmente si ustedes esperan pagarle al mismo día, muchas veces hay problema de comunicación entre el banco y el sistema de caja de la universidad, o el banco devuelve el pago, etc. Esto trae como consecuencia que no podamos subirles notas. Por mucho que ustedes se realicen el examen, si no aparece el pago, el sistema no nos desbloquea, digamos, usuario para que le podamos colocar la nota. Ahí es un tema de sistemas, ¿verdad? Por eso la recomendación es pagar antes de cada retrasada. Bien, amigos, entonces lo dejaríamos hasta acá. Les deseo un feliz descanso, muchos éxitos y bendiciones en su jornada el día de mañana. Nos vemos el día miércoles. Que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.